Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poquito del palo mayombe, del enquince malongo y de eh, su concepto, sus principios, principalmente en qué es lo que se basa las prácticas de enquince malongo, malongo y aya. Aquí en la escuela de Alejos y Santeros, que en el día de hoy toca la clase esta de palo mayombe. Y cuando hablamos de Palo Mayombe, bueno, Palo Mayombe fue el nombre que se le dio en Cuba, dado a que fue una mezcla de casas, de culturas, de etnias congas, de etnias de bantú, de diferentes etnias y aldeas y tribus que practicaban lo que es la adoración y el culto a los elementos de la naturaleza, adoración al fuego, adoración al agua, adoración a todos estos elementos de naturaleza como tal. Ahora, el enquince malongo, ¿no? Primero vamos a hablar un poquito, sin aburrirlos mucho a ustedes de historia, porque yo sé que a algunos les fascina la historia, pero hay otros que no les gusta mucho la historia. Cuando hablamos del enquince malongo, tenemos que hablar que durante la trata transatlántica de esclavos, ¿no? Por lo menos 1.2 millones de esclavos congos fueron los que salieron allá de África, más bien más de la costa de Guinea, de la bahía costa de Guinea. Por eso es que a Cuba y a otros países llegaron muchos más congos que Yoruba, que Babalao, que Carabalís, que otras etnias. ¿eh? La religión del Congo, bueno, la contribución del Congo y del Bantú. El Congo, la región el Congo abarca partes de África Central, y ahí en el Congo las personas hablan Kikongo, también hablan Bakongo, que son diferentes. Existen por lo menos 35 dialectos entre los 17 países de África que se practica el Congo, o sea, que se practica el palo mayombe. Estamos hablando de Namibia, estamos hablando de África Central, estamos hablando de la República del Congo, de la República Independiente del Congo, estamos hablando de Angola, estamos hablando de Zambia, estamos hablando de muchos países en África que practican el Congo como tal. Y entonces tenemos el Congo y tenemos el Bantú, que el término Bantú se refiere a un grupo lingüístico y cultural diverso que abarca una amplia región del África subsahariana, donde los pueblos bantús también fueron una importante trata de esclavos, una importante etnia, que entraron a Cuba en la trata transatlántica. Y la influencia cultural, lingüística de los bantús fueron los que más influenciaron en las regiones, las culturas y demás. Ahora, hay que hablar de lo que es que la trata transatlántica comenzó a principios del siglo XVI y continuó hasta el siglo XIX como tal. Pero la máxima importación y exportación de esclavos sucedió entre el siglo XVIII y XIX. Y que entre los pueblos de salida, allá en África, los esclavos africanos eran embarcados en varios puertos, en la costa occidental de África, en lo que es la actual Angola, en la actual República del Congo y en la actual República Democrática del Congo. Y a donde primero llegaron los esclavos y desembarcaron los esclavos en Cuba fue que en su momento era la bahía más importante de Cuba entera. Por donde entraron los esclavos no fue ni por Regla, ni por La Habana, ni por Matanza, fue por la bahía de Santiago de Cuba.
Santiago de Cuba, que era la bahía, era la bahía más importante de Cuba entera. Bueno, de hecho Santiago de Cuba iba a ser la capital de Cuba. Ya después, bueno, por cuestiones burocráticas y otros datos históricos que no son relevantes, o ya son datos políticos y demás, a la clase de aquí, de Aleyos y Santero, la clase de Congo que estamos dando de Palo Mayombe, no mencionaremos. Pero sí es importante tener en cuenta y recordar que el comercio de esclavos fue un sistema brutal, un sistema inhumano, causó sufrimiento y muertes y torturas a millones de personas africanas y de diversidades de orígenes étnicos y culturales de los africanos que llegaron a Cuba. De hecho, hay muchos, ¿cómo le pudiéramos? Hay muchas costumbres en Cuba establecidas hoy en día en la religión y más en la cultura de Palo Mayombe, lo que es un rayamiento, lo que es una práctica y ciertos elementos que utilizamos hoy en día en las ceremonias de Palo Mayombe, como el aguardiente, el tabaco, que fueron extraídos de las costumbres de los esclavos. Ejemplo, se utiliza el aguardiente en Cuba, en la religión del Palo Mayombe, por los primeros cañaverales de azúcar que los esclavos congo de etnia conga y bantú eran maltratados en todos estos cañaverales, en todos estos ingenios de azúcares. Su cultivo, la caña de azúcar, fue una introducción a Cuba por los españoles en el siglo XVI, y entonces su cultivo ya se vino expandiendo rápidamente debido a las condiciones climáticas y favorables, que la demanda europea empezó a pedir más azúcar, y entonces había muchísimos, sí habían cafetales, pero eran más los ingenios de azúcares y caña y todo esto, que de aquí es de donde nace la costumbre de ponerle aguardiente a los muertos, ponerle aguardiente a las prendas, porque bueno, también la cultura de nosotros es afro-cubana, no es africana, porque los descendientes, los espíritus, los ancestros de nosotros son afro-cubanos, por lo menos para el que haya nacido en Cuba o el que se haya hecho santo al estilo afro-cubano, ¿ok? Porque cuando a ti te rayaron o cuando a ti te pusieron los santos en la cabeza, que te hicieron santo o te rayaron, ahí no se mencionó a Robert Tutu ni a Quintale. No, se mencionó a Fermina Gómez, se mencionó a Tata no sé qué cosa, Santo Cristo Buen Viaje, no se mencionó a Iyao Nifa, Coto, Tutu Wole, Cotote. No coma mierda, bro. A ti se te mencionó a Monserrate, a Remigio Herrera, a toda esta gente, ¿no? Entonces ya nosotros tenemos un árbol genealógico, un linaje espiritual, que es el que debemos de seguir y respetar, ¿no? Definitivamente. Entonces, bueno, uno de los primeros ingenios azucareros de Cuba, que fue el ingenio de azúcar de La Vega, fundado en el 1500. Vamos a silenciarnos, por favor. Más o menos en el 1551, si mi memoria, que ya está un poquito tostada, no me falla. Lo que sí estoy seguro es que el ingenio de azúcar de La Vega fue fundado en el siglo XVI, 1550-1551. Y fue el primer ingenio de la región de Santiago de Cuba. Después tenemos en segundo lugar al ingenio de San José de los Ramos, establecido en el siglo XVII, que se convirtió en uno de los principales productores de azúcar en la región de Matanza. Y en tercer lugar tenemos al ingenio de Santa Bárbara, fundado en el siglo XVIII. Entonces, muchas ceremonias que existen hoy en día en el Palo Mayombe son costumbres
hábitos y las mismas costumbres culturales que desarrollaron los congos, los negros, los esclavos en Cuba, ya sean para alimentarse ellos o protegerse de los amos blancos, que no todos eran españoles. Hubieron de otros países también. Entonces, pues sí, el Enquisi-Malongo. Bueno, el Enquisi-Malongo estamos hablando que es una práctica o de las prácticas que se ha devaluado, de las que más se ha devaluado gracias al desconocimiento que existe y a la mala idea que muchas personas tienen de ella, que es una práctica que, como se manejan huesos como uno de los elementos más importantes para que haga una conexión con la naturaleza, se ha calumniado y se ha etiquetado de solo hacer el mal. Y esta afirmación que muchos hacen es totalmente falsa, ya que el palo mayombe, aquí en esta religión nosotros salvamos, nosotros encaminamos, nosotros alineamos, nosotros resolvemos, y no solamente para hacer, o no es para hacer cosas negativas. Sí, existe la defensa es permitida, pero la brujería no solamente existe en el palo mayombe. La brujería, los santeros hacen brujería con los orichas, los babalaos hacen brujería con los poderes de Ifá, hacen brujería con Orula, y el que me diga que no, simplemente, they're just full of shit. Es un estúpido. Aquí todo el mundo sabe que todos los babalaos hacen brujería, todos los santeros hacen brujería, todos los espiritistas también hacen brujería, porque es que si coge el vaso de agua, que si le ponen la vela negra, que si la vira al revés. Pero esto ha sido la época de lo que... yo pienso que estamos en una época que utilizamos una psicología inversa. Vamos a tirarle tierra a lo que aparentemente hace daño, después nos vamos a robar muchas prácticas de esto que vamos a decir que hace daño, nos vamos a quedar con esas prácticas, y entonces ya para que las personas no vayan allá a esa tierra porque hace daño y todo eso. Ya eso yo lo he hablado en otras directas, yo no voy a... aquí la mayoría de los estudiantes aquí ven mis directas. Aquí todo el mundo sabe que muchísimas cosas y ceremonias que se hacen en Ifá y en el palo mayombe y en la regla de Ocha, comenzando por las cargas, todo lo que tenga que ver con carga, nada de eso le pertenece a ningún babalao. Las cargas verdaderamente le pertenecen única y exclusivamente a los ganguleros, que son los que estamos facultados para manejar todos los elementos de la naturaleza. El babalao lo que hace es manejar el elemento del tiempo. Fafá colodo que fafá y fani o coloque carfere fun orumilani o cobo bebere hueva y kili lonani o cocolorum. Y bueno, el rezo es larguísimo, que ahí lo explica en el Yobbe cómo Orumila maneja, es la divinidad del tiempo que atrasa, adelanta, ve que si estamos enfermos nos podemos hacer un herbo, y el babalao maneja el ¿qué? El tiempo. Ifá es el oráculo del tiempo. Ifá es el oráculo del tiempo. No el oráculo de bicho, ni pieles, ni hueso, ni feto, ni nada de eso, que hoy en día se ha hecho una sincronización con el culto afrocubano, porque practicamos una religión lucumí. Los espiritistas han cogido de aquí, los santeros también hemos cogido de allá han cogido de acá, y se ha hecho como que una ensalada que no está mal al final del día, una ensalada que ha servido, que ha enriquecido nuestras prácticas, porque nosotros tenemos prácticas autóctonas y oriundas y originales de Cuba, que los nigerianos no gozan de esas prácticas, ni de ese H, ni de esa cultura. Entonces, pero siempre es bonito estar en esta religión, pero también teniendo en mente qué le pertenece a quién, qué cosa le pertenece aquí, qué cosa le pertenece allá. Entonces ahora el concepto de Enquisi Malongo, que no tiene nada que ver con solamente la manifestación de muertos, sino que Enquisi Malongo tiene mucho que ver con la manifestación de los espíritus, pero de la naturaleza.
y los elementos que lo componen. En Quincy Malongo es la manifestación de la naturaleza encapsulada en un quindembo o en un receptáculo, que es el verdadero concepto del palo mayombe. Agarrar pieles de, ¿cómo se dice? Sí, piel de animales feroces, agarrar uñas de animales feroces, de aves, ¿cómo se dice la palabra esa? Esas aves que son carnívoras y todo eso. Agarrar ojos de ciertos animales. ¿Para qué? Porque se pone un espíritu, se pone un muerto, se pone un pedacito de muerto. Rapiña, gracias, doctora Bautista. Hoy en día queremos poner cabeza, que si no tiene cabeza, y la cabeza, que tiene que ser una cabeza. Y está bien, tú puedes poner la cabeza, tú puedes poner el esqueleto completo, pero va a tener la misma efectividad si le pones una cabeza de este tamaño, si le pones 3 cabezas, si le pones un pedacito de hueso. Por eso es que no es que los viejos rayaban en prendas, en calderos espirituales. O sea, todos estos calderos siempre han tenido su pedacito de hueso, pero en los tiempos de antes no se ponía esa cabeza grande, no se colocaba una cabeza grande. ¿En qué espacio ibas a colocar una cabeza grande si los calderos eran de este tamaño? Tamañito de Ogún, eran chiquiticos. Entonces, damas y caballeros, ¿qué es lo que sucede con esta situación? Que se coloca un pedacito de muerto, ya sea la cabeza o un pedacito de hueso, lo que sea que usted vaya a poner, para que sea este elemento de una materia que sirva para darle espiritualidad y vida a todos esos elementos de la naturaleza aparentemente muertos que tú has puesto aquí, como la tela del tigre representa para que este pedacito de muerto le da vida a esta piel del tigre para que tenga las virtudes de un tigre. ¿Cuáles son las virtudes de un tigre? La agresividad, el atacar, el estar agazapado, el que no confía en nadie. ¿Qué se le pone al fundamento de las uñas de un águila? Y por mediante este pedacito de muerto que nosotros colocamos ahí en el caldero espiritual o en el caldero fundamento, porque al final del día lo que es fundamentación y espiritual es un concepto muy relativo. Es un concepto muy relativo. Porque una prenda de fundamento también es una prenda espiritual. Y una prenda espiritual es una prenda de fundamento. Lleva o no lleva muerto. Es un concepto muy relativo. Es como decir la verdad y la mentira, lo arriba y de abajo, lo de derecha y de la izquierda, lo oscuro de la luz. Lo que es una fundamentación se presta mucho para el concepto de la relatividad. Entonces, sí, las uñas que si del águila o los ojos del águila o las uñas del águila, ¿para qué? Para que ese muerto pueda ver en la noche. Que si a lo mejor una pluma de tiñosa, ¿para qué? Para que tenga las virtudes de una tiñosa, para que huele bastante alto, o sea, metafóricamente. Por eso es que se le pone todas estas cargas de todo, por eso es que dice, casica la cuarta, enganga la chiquirinquiwa con que le muna yaya, munanganga ni antes que le benbangan chemerequen enganga en fumbe, donde dice que tú nunca, es una frase conga, dice, tú nunca vas a terminar una fundamentación. Tú puedes poner una carga de $45,000, poner 121 pájaros. En toda la naturaleza existen 121 pájaros. No, existen 1.5 millones de aves, o no sé cuántas aves existen muchos millones de aves, muchos elementos de la naturaleza. Hemos categorizado como que los elementos de la naturaleza ha sido el agua, el fuego, la tierra y el aire, pero existen otros elementos de la naturaleza. Inclusive en la cultura china, la madera es un elemento de la naturaleza también. Y verdaderamente, bueno, nosotros debemos de comenzar a ver el Enquincy Malongo de esta forma para ver que todos practicamos Enquincy Malongo. Todos. Esté rayado, no esté rayado, sea babalao, baleyo, espiritista, cristiano, todo lo que tú utilices, todo elemento, toda figura, toda materia que tú agarras para alimentar con algo externo es Enquincy Malongo. ¿Por qué? Enquincy. ¿Qué significa Enquincy? Esto lo he hablado en varias ocasiones, así que me perdonan los estudiantes que han escuchado. Pero bueno, siempre entre concepto y concepto uno puede aprender algo nuevo. En ganga no es la prenda, en ganga somos nosotros.
nosotros en realidad, Enganga es una persona que es portadora de algo. Enganga, tú eres quien porta algo. Enganga es el portador. Enkisi, todo elemento material, todo lo que pueda hacer una persona, un animal, un objeto, una materia, tenga o no tenga vida, que esté sujeto, que pueda ser sujeto a adquirir una espiritualidad, es un Enkisi. Por ejemplo, si ahora yo cojo a Akalacho, lo momifico, o esté vivo o muerto, y ahora yo vivo en casa de Akalacho, casa de Akalacho. Yo vivo en casa de Akalacho, estoy en la frontera, estoy pasando por Italia, no sé, dame hospital. Y yo a Akalacho le empiezo a hacer comida para ayudarle a retribuirle, ¿no? El pago en agradecimiento. Le empiezo a hacer comida, le empiezo a dar un vaso de agua, le empiezo a limpiar la casa, lo empiezo a atender. Yo estoy atendiendo a Akalacho como un Enkisi. Es un Enkisi. Todo lo que pueda ser adorado o atendido es un Enkisi. Los orichas, la bóveda, una prenda, una flor, todo esto es Enkisi. No es ahora que tu bóveda es un Enkisi, ¿no? O sea, mírenlo por la explicación de lo que es de una forma, en el contexto que se lo estoy explicando para que entiendan de dónde en realidad proviene la palabra Enkisi. Lo que pasa es que es Bantú traducido al español Enkisi. O sea, toda materia que pueda ser, que se le puede encapsular un espíritu, tenga o no tenga vida esta persona. Cualquier persona es un Enkisi, el barro es un Enkisi, este pomo de agua puede ser un Enkisi, un vaso es un Enkisi, todo es Enkisi, todo es Enkisi. En Pungu ya es el espíritu que existe en la naturaleza que nosotros no podemos ver. El espíritu que vive en el árbol es un Empungu. ¿Y el árbol qué es? El árbol es el Enkisi. Pero el espíritu que le da vida a ese árbol se llama Empungu. O Empungo, como dicen. Malongo, ma, en lo, engo. Enkisi, malongo, ya. Bueno, malongo significa esa vida o ese culto o esa adoración o esa ceremonia que tuvo que hacer el tigre o el leopardo, poniéndolos en paralelo, o sea, ese felino feroz, ya sea leopardo o tigre, que tuvo que hacer, el primero que hizo el sacrificio, Malongo, el primero, o sea, el tigre que fue el primero en hacer sacrificio a la madre naturaleza. Y eso, bueno, se va a la historia de lo que es Mambe, en el cuento de cuando Ngo y Saquilande y todos los que son los oficios Congo, y cuando Ngo se estaba muriendo y tuvo que tomar chamba. ¿Por qué? Porque Ngo, el tigre, fue el primero que tomó chamba para poder salvarse. Por eso es que en el enredamiento ustedes tienen que tomar chamba, tienen que tomar ese brebaje. ¿Para qué? Para que puedan limpiar su estómago. El Enkisi Malongo es la religión más bonita y más profunda que existe en la faz de la tierra. Porque es el estudio a todos los elementos de la naturaleza. Todos los elementos de la naturaleza. En el palo tienes que estudiar los elementos de la naturaleza, tienes que estudiar todos los animales, tienes que estudiar todo. Fíjate que en un cuarto de santo tú ves pies de tigre, pies de esto, pies de lo otro, que si el pedazo de árbol, que si el palo. No. El gangulero, la yaya, el tata, el pino nuevo. Si vamos a poner a un gangulero experto en la materia, a un obba experto en la materia y a un babalao experto en la materia, el gangulero experto en la materia se come a los bayes babalaos y a 10 como los bayes babalaos. Estamos hablando de un gangulero experto en la materia, no un gangulerito de TikTok. Estamos hablando de un tata o una yaya responsable, pero hay que mencionar la yaya porque a través de la historia de Cuba, cuando se ha hablado del palo mayombe, se tienen que hablar de muchas mujeres que a recogerse. Porque el gangulero tiene que saber de animales, tiene que saber
de hierbas. Un tato, una yaya que no sepa de hierba, eso es reciclaje. Tiene que saber de palos. No solamente identificar los palos, sino la virtud de cada palo. La virtud por la parte espiritual y la virtud por la parte material. Bueno, yo sé lo que hace. Yo sé lo que hacen palos a la jala y yo sé lo que hacen las vacas en un aspecto espiritual cuando lo meto dentro del fundamento. Pero el efecto que tiene en una prenda, un palo o una hierba no es el mismo efecto que tiene en el cuerpo de nosotros cuando lo consumimos. Los efectos espirituales son diferentes a los efectos medicinales, que eso lo hablamos nosotros siempre en la escuela de plantas y hierbas. Cuando tú comienzas a ver el Enquince Malongo, Palo Mayombe, pues, mediante este espejo, de esta retrospectiva, tú te das cuenta que nos han estado mintiendo toda una vida. Donde eso es mentira de que los paleros se mueren a temprana edad. Son mentiras. Los viejos que más han durado, Tatañica, estamos hablando de Tatañica, estamos hablando de Facundo, estamos hablando de todos los viejos, los que más duraron o los que más han durado a través de la historia en la religión en Cuba, en el aspecto de edad, de pila, de salud, han sido los paleros y los espiritistas. Miguel Félix se murió con 72 años de edad. Nicolás Garica, no sé, 70 y pico, 80, no quiero poner cifras exactas, porque estoy creando un pedacito que va para las redes. El Lorro que se murió a los 80 y pico, el Lorro que se murió a los 60 y pico, el Lorro que se murió a los 70. Pero cuando se habla de paleros y espiritistas, viejo Congo que comía boniato, yuca y ñame todo el día y las mazorcas, la maíz, la cogía así. Cuando se habla de esa gente, se habla de personas que 90 y pico años, 100 años, 102 años. Ahora, fueron personas que eran expertos en hierbas, eran expertos en palos, eran expertos con Malongo Yaya, Enquince Malongo Yaya, el culto de la adoración a los elementos de la naturaleza. Eso es lo que significa Malongo Yaya. La adoración de los elementos de la naturaleza. Es lo que hacemos en el Palo Mayombe. ¿Qué es lo primero que tú vas a buscar cuando tú vas a hacer una prenda? Tienes que buscar tierra. Porque la tierra de río no tiene las mismas propiedades que la tierra de mar no tiene las mismas propiedades que la tierra de casa no tiene las mismas propiedades que la tierra de montaña, la tierra de montaña no tiene las mismas propiedades que... Buscar aguas. Por eso es que el Palo Mayombe es más efectivo que IFA y más efectivo que el santo. Porque para que a ti te funcione algo en la santería, en la regla de ocha, en los orichas, tú tienes que saber lo que tú estás rezando. Tú tienes que saber lo que tú estás cantando. Tú tienes que saber lo que tú estás sacrificando. Pero en el Palo Mayombe no. Porque en la santería tú llamas, le tienes que cantar al agua, le tienes que cantar al oricha, que es el que se manifiesta en el agua, y hay que cantar los batalá para que baje de la montaña y se manifiesta aquí. Entonces, si el batalá no le da la gana, él no va a bajar. No te pienses que por tú dar una chiva te va a resolver el problema. Yo le he dado una, no le he dado 8 y no me lo ha resuelto. Y soy David al gallo. Pero en el Palo Mayombe no hay que llamar a una personalidad, a una espiritualidad que baje de la montaña, a que baje de aquí, a que baje de allá. No hay que ser experto, no, porque ya ahí tú tienes la tierra, ya ahí tú tienes las aguas, ya ahí tú tienes los animales feroces, ya ahí tú tienes las uñas. No sé si ustedes me entienden por donde yo estoy viniendo. O sea, con menos esfuerzo se hace más. Y en la 8 y en IFA, con más se hace menos. Por eso todos los ahijados que llegan a mi casa, yo los rayo. Yo estaba hablando de eso en una directa los otros días. Yo digo que todas las personas nacieron para rayarse. Todas las personas nacieron para rayarse. ¿Y por qué todas las personas van a nacer para recibir mano de orula? Y todas van a nacer para recibir collar y no todas van a nacer para rayarse. Todas las personas nacieron para rayarse. Ya no sé que sea una persona
que no sé, algo que baje muerto a la tierra y le diga, no, por esta situación o por no sé, pero yo, el 99% de mis ahijados no existe signo de Ifá, ni signo de caracol, ni de eso que te diga a ti que tú no puedes rayarte o que tú no puedes recibir un fundamento. Simplemente no existe, no, es imposible. Es que los yorubas nunca pasaron, nunca caminaron y no. Es que les voy a decir algo de la tierra de Yoruba, de la tierra de Ife, de la tierra de Ifá, las tierras y las tribus más antiguas de toda África son las tribus del Congo. Por eso es que Yoruba, por eso es que las tribus yorubas nacen del río Benue Congo. ¿No sabían eso? Que los yorubas nacieron del río Benue Congo. ¿No saben que los yorubas son una copia mala de los congos? Cuando vamos a la historia, yo no estoy ofendiendo a los yorubas de allá. Yo soy lucumí, yo no soy yoruba. Yo soy lucumí. Yo soy yoruba lucumí. Pero los yorubas de allá son un derivado y una fusión del Benue Congo, que después vivieron en Benin, en la República de Benin, no en la ciudad de Benin que está en Nigeria, en la República de Benin, que es otro país. Entonces, de las tribus de Benin y de las tribus del Congo, ahí fue donde nacieron los yorubas como tal. Pero cuando hablamos de milenarios y cuando hablamos de religión milenaria, aquí la única religión milenaria son los congos, que fueron los primeros habitantes primitivos de Sudáfrica y África Central. Que los hijos de Changó no se rayen, que te está diciendo esa señora, porque eso es una locura. No, es como les estoy diciendo, esto de que los hijos de Changó no se rayan, de que los hijos batalanos se rayan, de que los hijos... Eso es mentira, caballero, eso es mentira. Eso es mentira. Si tanta mentira es que los hijos batalá no se rayan, tanta mentira es que los hijos del Eguay, Ogun y Ochosi son los primeros que se deben de rayar porque son los más brujos. Todo eso es mentira. El Enquinsi Malongo Yaya no tiene nada que ver con la regla de Orisa. Orisa es Orisa, regla de 8 es regla de 8. Ifá es Ifá, y Malongo es Malongo y espiritismo es espiritismo. Ni hay que hacer misa para rayamiento. A mí no me hicieron ninguna misa, ni me llevaron a ningún lugar. A mí me dijeron arrodíllate ahí, aguanta como un hombrecito. Porque yo, lo único que yo he hecho en Cuba es mi mano de orula, y que la recibió en Marianao, y mi rayamiento que fue en la Cuevita, en San Miguel del Padrón, ahí en el Reparto Núñez, así en la Cuevita. Aquí no eso, que tú eres Yuma, que sí, porque yo me rayé después que terminé el yaboraje, después que me hice santo fue que yo me rayé. Y recibí mano de orula haciendo prácticamente osva, porque yo raspé mi primera cabeza con 1 año y 6 meses, 1 año y 5 meses. Y yo no tenía pinardo todavía, yo tenía caracol de Ogun y conocimiento, y recibo mano de orula en Cuba con 1 año y 3 meses. A mí me dijeron arrodíllate ahí una pila de horas, que aquí tú lo único que tienes que hacer es aguantar. Y bueno, me arrodillé y ahí se dio esa ceremonia. Pero esto de que los hijos, o sea, el daño que le ha hecho, que le han hecho las historias afrocubanas, no son las historias afrocubanas. Son los mismos religiosos, los mismos avalados, los mismos santeros que le han metido historias al DCFA, que le han metido historias al caracol, que ahora viene una negra, un negro que tiene 50, 60 años de edad y la gente piensa que las canas son sinónimo de sabiduría y las canas son sinónimo de vejez, más no de sabiduría. Las canas lo único que repetir es que tú estás viejo para el carajo y que ya te queda poco. Eso es lo único. Y que si no aprovechas tu tiempo, te queda poco. Eso es lo único que es cana. No, respetar las canas. Bueno, sí, yo respeto las canas. Pero más que las canas, respeto el conocimiento. Me lo des humilde o me lo des prepotente. A mí no me interesa como tú me lo des, pero mientras que tú me lo des. Más que las canas, yo respeto el conocimiento. Porque por eso es que no, que si respeto a los mayores, respeto a los mayores. Bueno, está bien, el respeto a los mayores. Pero por ese cuento de manipulación, de psicología inversa, psicología negra, de que respeto a los mayores, de que esto es una religión de jerarquías, de que esto, por eso es que estamos como estamos hoy en día.
de muchas vidas tergiversadas, muchas personas que se tenían que haber rayado y no están rayadas, muchos que así, muchos que acá, muchos que le hicieron una misa, muchos que no saben, muchos que tienen 15 años de santo y no saben cuál es un guía espiritual, muchos, y así tenemos a muchos santerios, a muchos babalados también. Yo conozco muchos babalados que están demasiadamente desalineados. Rayarte te ayuda a alinearte más con tus espíritus, o no tiene nada que ver. Chicos, yo digo que sí. Yo digo que sí. Te ayuda a alinearte con la naturaleza, te ayuda a alinearte con tu destino, te ayuda a alinearte con tu espíritu, con tu ADN espiritual, te ayuda a alinearte con todo. Pero aparte de ayudarte a alinear, aparte de ayudarle a usted a alinearse, perdón, el Enkinsi Malongo le da una fuerza, un escudo espiritual que nunca te lo va a dar ni Fa ni la Ocha. El Enkinsi Malongo. El Enkinsi Malongo, el palo mayombe, te da un escudo espiritual, ese periespíritu que está por encima de ti, te da una clase de protección espiritual, un escudo espiritual que no te da ninguna otra. Porque el Enkinsi Malongo es la única religión que recoge todas. El Enkinsi Malongo se practica en la práctica del muerto, como el espiritismo. Se practica la práctica de las divinidades, la adoración a dioses, como en la Ocha, la santería, los orichas. Se practica la práctica de que si cargas y la naturaleza y todo, como en Ifá, de firmas, como en Ifá. Todo, porque todos partieron de Enkinsi Malongo, porque todos cogieron de Enkinsi Malongo, porque todos usurparon de Enkinsi Malongo, porque todos tuvieron que venir a comer con el Enkinsi Malongo porque se iban a quedar sin comida. Independientemente que los más fuertes, de todas las tribus africanas, los más fuertes siempre fueron los congos. Yo tengo una pregunta: antes de rayarme, ¿se debe hacer alguna consulta antes de la prenda para saber si tengo oficio congo o no? No, oficio congo, eso ya es otra cosa completamente diferente. Una cosa es rayamiento, otra cosa es el oficio congo o los oficios congo. Eso de jubilamiento es un invento. El invento más grande que se ha creado en la historia de esta religión es el jubilamiento. Ok, la pregunta que está haciendo un estudiante es si ya sea en Ifá, en la regla de 8, en el Enkinsi Malongo, palo mayombe, espiritismo, si te inicias o te haces algo con un padrino o una madrina que tiene un arrastre, y cometiste el error de iniciarte con un padrino o una madrina que tiene un arrastre descomunal y es un osorbo con dos patas, si existe alguna ceremonia para tú desligarte de esta persona. Bueno, tenemos que recurrir a la filosofía. ¿Por qué te quieres desligar de esta persona? Esa es una. Hacernos preguntas de por qué y por qué nos ayuda a un mejor entendimiento. Segunda pregunta filosófica: ¿qué te perjudica la vida de esta persona en tu vida que tú quieres hacer una ceremonia? Tú te puedes separar, pero ya tú estás hablando de ceremonia para tú partir como partir. La mejor ceremonia es bloquearlo y no contestarle más el teléfono. Esa es la mejor ceremonia. Esa es la ceremonia de la vida larga. Yo bloqueo a la gente. Ay, me acaban de tomar. Block. Ay, ve esto. Block. Block. Y esa ceremonia no falla. Mire. No existe ninguna ceremonia, ni en la regla de Ocha, ni en Ifá, que te pueda desvincular de un mayor que te inició en una ceremonia. En el Enkinsi Malongo tampoco existe. Ahora, lo que sí existe es que te rayaron mal, te hicieron una ceremonia mal y tú te puedes volver a hacer una ceremonia que te hicieron mal porque en realidad en principio nunca te lo hicieron. Si no te lo hicieron bien, nunca te lo hicieron. La gente dice, no, que no se puede rayar 2 o 3 veces. Yo tengo personas que se han rayado conmigo y esta es la 5ª vez que se han rayado. Pero no es que se han rayado la 5ª vez, es que las otras 4 veces nunca la rayaron. Porque si tú no pasaste un proceso, si tú no fuiste a la escuela, kindergarten,
primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado, quinto grado. Cuando llegas al sexto grado, si la escuela esa de alto estudio, ya sexto grado, te quiere volver para que tú regreses a primer grado, no es que tú vas a repetir todos esos grados, es que tú nunca lo pasaste. Tú no puedes inscribirte en una escuela en sexto grado de primera, que tu mamá nunca te ha llevado a la escuela y a los 7, 8 años de edad, ni me recuerdo que edad uno empieza en primer grado, que tú quieras inscribirte en una escuela en sexto grado. No, el departamento de escuela te va a decir tienes que empezar en primer grado. Coño, pero lo tengo que pasar otra vez porque yo estudiaba en esta escuela, estuve 2 semanas, en la otra estuve en un mes, en la otra me enseñó un profesor que no tiene licencia por el departamento de educación y te van a decir, no, no es que tú vas a pasar la escuela otra vez, mi vida, es que tú nunca la pasaste. Entonces la gente dice, no, que tú no puedes rayarte 2 o 3 veces, pero yo le digo, ven acá, entonces sí se pueden quedar con la mierda que tienen hecho. Dime tú. Se hacen un parardo, no le funciona. Un poco embabalado, no le funciona. La mano rula, no le funciona. Si hicieron un santo, no le funciona. Comen un bistec, no le funciona. Entonces se va a quedar con el atraso que tiene toda la vida. Entonces, pregunto yo, por supuesto que no. Aquí todo tiene un arreglo. Ahora, como te digo una cosa, te digo otra. Y te voy a hablar la realidad. Yo lo he dicho en miles de ocasiones. Los homosexuales se pueden rayar perfectamente bien y los hijos de Batalá se pueden rayar perfectamente bien. Tengo muchísimos ahijados que son bastante, sumamente prósperos, que de hecho son homosexuales y tienen hechos Batalá. Y he rayado a otros que son homosexuales, son hijos de Batalá. Y otros que son homosexuales, son hijos de Batalá y ya tienen santo hecho. Y lo he rayado después de santo. Ahora, como te digo una cosa, te digo otra. Ninguna mano de ningún mayor, por muy mal que esté la ceremonia hecha, influencia, tiene tanto impacto, tanta influencia en tu vida como para que te vaya mal, como tu propio orí y preparación. Tu mayor no estuvo ahí arrodillado cuando tú estabas cogiendo tu destino, ni las manos de tu mayor tampoco. Ya este concepto de que si tiene H, de que si es caliente sus manos, si tiene H, a mí no me interesa el H, a mí me interesa el conocimiento. El conocimiento es lo que da el H. No practicamos una religión de varita mágica de Harry Potter. Esto no es magia. Esto es conocimiento. No me importa si eres humilde o prepotente. Esto es conocimiento. Yo prefiero un conocimiento con prepotencia que un sancocho con humildad. Es que lo que importa es el corazón. Pero que yo hago con el corazón, mijo. Yo pago renta con el corazón. Yo me curo la fiebre con el corazón. ¿Qué yo hago con el corazón? ¿Qué yo hago? Con que fulana de tal sea mi madrina y tengo un corazón que sea la más humilde. No, porque el corazón, la humildad, no. Los alegos, los ahijados lo que piden es corazón y humildad, porque la humildad del corazón es para que ellos puedan hacer lo que les da la gana. En mi casa tú no puedes hacer lo que te da la gana. Yo, mi madrina, la mía, María Teresa González, la mía, Omisa Indé, la mía, es la persona más antipática, imperfecta, esquizofrénica y jairosomía en la cabeza. Pero tiene tremendo perro conocimiento en espiritismo. Y gracias a ella es que a mí me da Edgun, que yo hago misa, porque yo al principio empecé, no, que si el caracol, que si el caracol, me dijo, oye, deja el caracol, que un buen orbá, un buen babalado, si no tiene muerto, es una mierda. El buen babalado, el buen orbá, el buen caracolero, el que consulta, tiene que tener un buen muerto al lado. Porque cuando ya el librito se acabe, o cuando ya el disfraz se acabe, o cuando ya, en mis tiempos yo no sabía qué iba a hacer, cuando yo estaba allá, cuando ya la página se acabe, ¿qué tú le vas a decir a la persona? Y si viene con el email y la persona no es homosexual, y si viene con el email y la persona no es vicioso, y si viene con el email y la persona es un pastor de una iglesia, es un cura, como en algún momento te va a tocar consultar, dicho y hecho. A los 14 años, desde mi ahora, a los 14 años,
raspo al obispo del director de todas las iglesias de Guadalajara. Quien lo raspó fui yo, el obispo Asensio, el director de todas las iglesias en Guadalajara, de católica. Quien lo raspó fui yo, que más nunca fui a raspar esa casa, y este video se va a subir a las redes. De todas formas, yo no vivo en México, aunque no me importa, porque le empiezo a hablar de Changó, que viene Changó le da Baramey, Oso Bicú, él se les da. Y le digo, aquí dice que usted, Osvara, la carreta, el tránsito, usted llegó, caminó, transitó a LS8, aquí a consagrarse, a hacerse a Changó, por mediante tergiversaciones que le hicieron en su cabeza. Usted se hizo santo a base de mentira, y la madrina sentada al lado de mí. ¿Cómo que a base de mentira, Osva? Sí, a base de mentira. Yo no sé si la mentira se la dijo su esposa. ¿Y tú sabes lo que me dijo el obispo? No, Osva, es que a mí me dijo mi madrina que Changó era el Sagrado Corazón de Jesucristo, y que para tener el Sagrado Corazón de Jesucristo más cerquita a mí, yo pagué 150,000 pesos mexicanos y me hizo Changó. Se lo juro por ese hijo mío que no amanezca mañana. Yo dije, bueno, mira, ahora tiene que recibir el Sagrado Corazón de la Virgen de Guadalupe, que es el Esbometa, porque ahora tú tienes que seguir en esto, porque esto es una mafia. Ya tú te iniciaste, ya tú te hiciste santo, ahora tienes que hacer tu Esbometa. Y su mamá salió Yeguá. Le pregunté por Ochun, Yemayán, una pila de gente, y salió Yeguá. Y después recibe el corazón de San Judita Tadeo, que es Yeguá, no sé, pero tú tienes que seguir ahora con todo esto, porque si tú no sigues con todo eso, bueno. Al final en Osbaramey yo le dije, aquí dice que tiene que tener mucho cuidado. Desde el Eguá que me había dado el Giyoko Meiji, el Eguá me había dado el Giyoko Meiji, y yo le dije, dice el Eguá que usted puede votar los santos el día de mañana. Al final del día los votó. Pues cuando tú te inicias en la religión a base de mentira, a base de engaño, a base de esto, a base de lo otro, todo lo que sea a base de mentira es efímero. Y tenemos muchos ahijados, muchas personas que van a casa de los santeros y los avalados y se inician a base de mentiras. Los desvirtúan del espiritismo, los desvirtúan del palo mayombe, los desvirtúan de muchas partes de la religión que tienen que hacerse. Por eso los ahijados no le duran nada. Adelante, cuando te hacen santo y no te rayan, o tenían que haberte rayado, tenían o no tenían, no sé, y ya tú estás comenzando a pensar en estas cosas, aquí tienes dos opciones. O vas a hacer caracol, o le das coco a tu ángel de la guarda para ver si te puede rayar, o simplemente te quedas así y lo que hace es tocarle la puerta a un palero responsable, a un gangulero responsable, que te conforme en un caldero espiritual para tú representar a tu guía de labor, a tu Congo, a tu Siete Ragas, a tu Francisca, a tu Mamachola, que sea cual sea la línea del empungo que te vayan a fundamentar ese caldero espiritual, o te rayas, o si no te rayas, recibes un caldero espiritual. Caldero espiritual que no es fundamento, aunque acabo de explicar al principio de esta clase que la fundamentación del caldero espiritual es algo relativo, pero bueno, recibes un caldero espiritual. Esas son las dos opciones que tienes. No sé, mamachola. ¿Y eso cómo va? Esa pregunta está bien interesante, doctora Bautista. Si el tipo de prenda que debemos de recibir va en el tipo de problemática que tengamos. Bueno, vamos a ver. Entonces, si yo lo que tengo es un problema de la cabeza, yo me voy a coronar los batalá. O si yo tengo, aunque acabamos de decir que una cosa no tiene nada que ver con la otra, pero vamos a ponerla en perspectiva para que me entiendan, porque yo sé que me van a entender así primero. Si lo que yo tengo son problemas de matrimonio, a mí me van a hacer ochum. O si nunca he podido tener hijos en mi vida, si tengo problemas de maternidad o de paternidad, a mí me van a hacer yemayá. O si lo que tengo problemas de trabajo, que me dan ogún. Ya. O si lo que tengo problemas para caminar en la vida, pues que me hagan el eguá. O si estoy metido en la delincuencia y tengo problemas con policía y de prisión y todo eso, entonces que me hagan ochosi. No. Eso no. Te digo, y yo sé que tú sabes que eso no funciona así. A lo mejor me estás haciendo la pregunta como para ampliar el conocimiento, para propósito, para darle más cuerpo a la clase, y te lo agradezco porque es una pregunta bastante interesante, porque esa pregunta tenemos que ya irnos a los ganguleros, no solo en México, ya en Venezuela, en Cuba y en todo Estados Unidos, que tienen un cementerio de prendas en su casa.
I'm like, what the fuck, dude? Tienes 10 prendas, no le resuelves el problema a nadie, vives más para atrás que los cordales míos, no, ni pintas, ni bailas, ni comes fruta. Entonces tienes Lucero, Siete Rayos, Sarabanda, Tiembla Tierra, Mamachola, Cobayende, ta. Eso no funciona así. Yo tengo un solo fundamento, Siete Rayos. Sí, tengo Sarabanda, pero como les he explicado, yo Sarabanda lo hice de bonito porque lo quería tener. Yo nunca he rayado a nadie en Sarabanda. Lo tengo hace 12 años y es para mí. De hecho, ni lo molesto. De hecho, a veces se me olvida que lo tengo ahí y le tengo que poner un poco. ¿Por qué? Por una razón espiritual en particular. Sarabanda es secundino, bueno, tiene su nombre. Es un espíritu que a mí me da, que se llama secrundino, que es un espíritu que es el perro prenda, que a mí me baja, que a mí me da en algunas misas, no en todas, para que a mí me dé ese espíritu de ese perro prenda, la persona tiene que tener mucha brujería encima o tiene que estar demasiado enferma, si no ese espíritu no baja en la misa. Y entonces ese espíritu es una asquerosidad porque es baja, y si tú estás enfermo y tienes llagas en los pies, te chupa las llagas, se traga el humor, es una asquerosidad ese Sarabanda, eso cada vez que baja, me estoy lavando la boca yo una semana seguido, porque yo sé que ese espíritu baja a chuparle los dedos de los pies a las personas. Esa es su peculiaridad. Y él quiso que yo le diera una representación, etcétera, para controlar mi carácter, mi forma de ser y como tal. Y por eso es que yo hice ese Sarabanda. Pero en realidad tengo un solo fundamento: 7 rayos, tronco mayor, los 16.000 ahijados que yo tengo rayados, los 15, 16, 18, voy a pedir la cuenta, están rayados encima de 7 rayos. La brujería, lo bueno, lo malo, lo peor, lo mejor, a quien salvado, que en realidad yo nunca he hecho tanta. En las cámaras sale que estoy de frente a hueso, pero en realidad brujería fuerte yo no la hago frente a hueso. Porque 7 rayos, hueso es un espíritu de mucha luz. Ya cuando un espíritu adquiere bastante luz, tú tienes que tener otras herramientas para tú. Porque ahí yo rayo a las personas, ahí las personas resuelven sus problemas, que si el que tiene una situación de salud, que si una situación de papeles, que si es de la familia, que si su hijo que se está muriendo en el hospital. A hueso yo lo cojo para cosas productivas, para resolver, vamos a trabajar. Ya, cosas calientes, Orum, Osain, Sarabanda, Abita, o otros empungus que no necesito tenerlo para trabajar con esos empungus. Porque tú puedes trabajar con ciertos empungus y ciertos fundamentos sin tú tener ese candango, sin tú tener ese caldero. Yo puedo trabajar con ciertos espíritus de la naturaleza sin yo tenerlos recibidos, porque ya yo tengo un fundamento y ese fundamento es el que tiene la energía para enviar ese mensaje a esos empungus. Aparte que la patipemba, la firma también envía el mensaje, la fula envía el mensaje y los elementos que yo ponga ahí, que si la pluma de tiñosa, que si el hueso de muerto, todas esas cosas envían mensaje. Tú no necesitas un caldero para enviar un mensaje. Yo les he enseñado a ustedes en la escuela de Aparo Mayombe cómo trabajar al pie de los elementos de la naturaleza. Tú quieres trabajar con mamacho, tú estás rayado, tú no tienes una prenda, oye, ve al pie de la palma y trabaja con 7 rayos. Ve al pie del río, a la orilla del río, y trabaja con mamachola, trabaja con 7 rayos. Ve a la orilla del mar y dar una firma en una tabla de cedro, o en la misma arena. Porque en la arena, en la tierra también se hacen firmas. Así como los babalaos pintan sus signos de Ifá en la tierrita y eso, nosotros lo podemos hacer, o nosotros lo podemos, no, nosotros lo hacemos. Porque en realidad eso es una práctica en 15 malongo ya. Impregnar y marcar los signos, las vías, destino, que son firmas que tienen un dialecto codificado, porque eso es un lenguaje codificado. Las firmas, las patipembas son lenguajes codificados y secretos, que están codificados detrás de los elementos de la naturaleza, que son los que sirven para enviar sus mensajes.